Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Como usted sabe, estamos estudiando una hermosísima carta, la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Hoy es nuestra 10ª lección, 10ª predicación, sermón, como usted lo quiera llamar, pero el Señor nos ha hablado de una manera muy hermosa, muy bonita estas 9 lecciones pasadas, ¿cierto o no, hermanos? Y bueno, quiero comenzar diciéndole esto, este pensamiento que tengo, esta experiencia. Llevo años escuchando. Yo soy cristiano, hermano, desde que mis padres me llevaron a la iglesia, desde los 5 años. Ahorita voy a cumplir 20. No, tengo 43 años, hermano. Y me veo bien, ¿verdad? Es broma. Desde los 5 años, hermanos, o sea que ya llevo un tiempo recorrido en la iglesia del Señor, con hermanos, con personas cristianas que apreciamos. Y también conozco a muchas personas que han salido de la iglesia, muchas personas que ya no están en la iglesia, no nada más aquí, sino en otras que yo me he congregado o me congregaba. Y llevo años, hermanos, escuchando cientos, la verdad, cientos de excusas del por qué gente ya no asiste a la iglesia. Muchos dicen, es que en la iglesia me hablaron mal. En la iglesia no hay amor y se supone que Dios es amor. En la iglesia son hipócritas. ¿Alguien ha escuchado alguna excusa, hermano, de por qué ya no vienen? A ver, dígame usted alguna de por qué le han dicho a usted. Ya lo dije al principio. Porque tuve una diferencia con la hermana, porque llevó su catálogo a vender y me le escondo. Tuve problemas, supe que hablaron mal de mí, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mande? Me disciplinaron y yo no merecía la disciplina, la merecía mi esposa, pero yo no. Hermanos, un montón de excusas. Bueno, no vamos a negar que mucho de lo que dicen es cierto. O sea, del por qué ya no vienen a la iglesia, mucho es cierto. Pero tampoco vamos a negar que muchas de esas personas solamente vienen a la iglesia no con el verdadero motivo de venir a la iglesia, sino que vienen quizá a criticar, a murmurar, y muchos vienen a dividir. ¿Sí? La misma Biblia nos los enseña. La misma Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad, hermanos? También lo vimos que en medio de la iglesia hay anticristos y que muchos salen de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Podemos ver en la Biblia que también algún día Jesucristo separará a las ovejas de los cabritos. Y también dice la palabra del Señor que en aquel día, no todo, dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que hay muchos que se congregaban, ¿cierto o no? Hay muchos que estaban en la iglesia y muchos les decían Señor, Señor. En algún momento Jesús va a separar a las ovejas de los cabritos. Hay anticristos entre nosotros, el trigo y la cizaña. O sea, hermano, la iglesia pudiéramos decir que es un campo minado, ¿verdad? Es un campo minado. Por eso es que yo dije, muchas personas salen de la iglesia y no se van a otra, salen de la iglesia con cientos de excusas.
No obstante, San Pablo dijo que estas cosas tenían que acontecer, hermanos. Tenían que acontecer para ver quién salía aprobado. O sea, en la iglesia va a haber todo esto, hermano, pero tiene que acontecer. Oiga, así dice Pablo, que el que piense o considere que está firme, mire bien que no caiga. ¿Sí? Así que si usted considera que está firme, hermano, mire bien que no caiga, que no lo engañen, que no le vengan con cosas que no son ciertas, no lo vengan a dividir. Además, si gente que un día fue cristiana, supuestamente, opina de esta manera, que en la iglesia no hay amor, que en la iglesia pura hipocresía, etcétera, pues esas personas bien saben que allá afuera en el mundo está peor todo eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Allá afuera, hermano, en el mundo está de cabeza, está peor la situación. Así que podemos concluir que las excusas de estas personas que ya no vienen a la iglesia, sus excusas es, ¿lo puedo decir? Es ignorancia pura de las escrituras. Porque esto tiene que acontecer. ¿Para qué? Para ver quién sale aprobado, ¿verdad? Entonces, si estamos en la iglesia, hermanos, va a suceder todo esto. Y si salimos, si ya no nos reunimos diciendo un montón de excusas, pues quiere decir que no conocemos la Biblia. Yo recuerdo que mi mamá comentaba que la tercera reunión, bueno, más bien la segunda reunión que fue a la iglesia por primera vez, al otro domingo me parece que iba a ser el aniversario o va a haber una reunión especial, y el pastor dijo: ¿alguien puede traer un guisado para compartir? Dice el pastor: me faltan frijoles. Y mi mamá levantó la mano: yo los traigo. Y fue al siguiente domingo, llevó sus frijoles como para 50, 100 personas, la iglesia era pequeña. Y la hermanita del talento, la que coordinaba, probó los frijoles y enfrente de mi mamá le dijo: ¿usted cree que se los van a comer los hermanos así? ¿Qué tienen los frijoles? ¿Les hace falta sal? Pruébelos, pruébelos. Imagínense, ¿no? Con la tercera reunión que mi mamá hubiera ido, que mi mamá fue, a lo mejor con esto, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y yo creo que se los lleva, y ni para usted, ni para el pastor, ni para nadie. Pero mi mamá dijo: discúlpeme, hermana, voy a echarle más ganas. Y mi mamá permaneció, aún con regaños, con lágrimas que le destrozaron el corazón, etcétera. Por eso dijo San Pablo: el que está firme, mire bien que no caiga. Porque en la iglesia, hermanos, hay, diría un hermano, de todo y lulú. Hay de todo. Así es que dígale al que está a un lado: hay que estar firmes, hermanos. Con este pensamiento, ¿le parece bien si estudiamos la escritura? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Moy. ¿A usted le han hecho algún feíto? ¿Sí? Oye, hermanos. Bueno, ¿qué más quisiera yo que no hubiera? Pero tiene que acontecer. Sí, ¿verdad? Así es que no se me agüite, por favor. Bueno, en la iglesia, pura hipocresía. En la iglesia, mire, ¿alguien ha escuchado eso que dicen pura hipocresía? Dicen una cosa y hacen otra. Le voy a decir por qué he escuchado eso. Porque este es el dicho más común de los que
pretenden hablar mal del cristianismo. Este es el dicho más común. Es que ahí son bien hipócritas. Y decía un hermano, ahorita me acordé, decía un hermano, pues sí, hermano, pero siempre hay lugar para otro, ven, te invito. Que así les digamos, ¿no? Pero ahorita me acordé. Ya somos dos. Este es el dicho más común, hermanos, de los que pretenden hablar mal del cristianismo. Y la pregunta es, a ver, ¿y si es el dicho más común? ¿Por qué dirán esto? Sencillo. Porque nosotros, o vosotros los cristianos, para que no me lo tome tan mal como decía Jesucristo, porque nosotros, los cristianos, hablamos de santidad y no la reflejamos, ¿verdad? Ya empezamos con problemas. Hablamos de bendecir a los que nos maldicen y no lo hacemos. Hablamos de ser nuevas personas y por más que nos examinan, nunca lo ven. Por eso es que dicen puro hipócrita, ¿no? Porque dicen cosas y no lo hacen. Hermanos, ¿cuántos podemos reconocer que muchas veces no vivimos lo que decimos? ¿Solo Benja y yo? Caima. ¿Verdad, hermanos? Seamos honestos. Aquí ya es de sinceridad, como decía Rabito. ¿Alguien escucha esa canción? Sinceridad. ¿Verdad? Hay que reconocer, hermanos, que muchas veces no vivimos lo que decimos. Pero usted ahorita levantó la mano, quiere decir que sí lo reconoce, que es verdad. Bueno, eso quiere decir que entonces lo que usted vive no es hipocresía. Pastor, entonces, ¿qué es? Bueno, si usted dice cosas y no las vive y lo reconoce, no es hipocresía. A eso se le llama, escuche, la batalla del cristiano. ¿Cómo se le llama, hermanos? La batalla del cristiano. No somos hipócritas. Sabemos que hay pecado en nosotros, ¿cierto o no? Por supuesto que sí. ¿Y cierto o no que luchamos diario contra el pecado? ¿O quién no lucha? No, luchamos contra el pecado. Así que si nos decimos ser cristianos, oiga, no es por lo que hacemos o dejemos de hacer, simplemente es porque Jesucristo en su misericordia, el Padre en su misericordia, nos dio el espíritu de adopción, dice su palabra, por el cual le podemos llamar Abba Padre, ¿verdad? Sepamos que nuestra vida de cristianos, será una constante lucha contra el pecado y las tentaciones. Pastor, ¿y cuándo acabará esta lucha? ¿Alguien sabe cuándo acabará? Cuando Cristo venga o cuando usted vaya con Él. Ahí acabará, o sea, por lo menos toda la vida. La vida del cristiano, hermanos, es una lucha constante. El pasaje que nos ocupa hoy tiene la firme intención de mostrarnos no lo que fuimos, tampoco lo que somos, sino lo que debemos de ser. ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, vamos a estudiar la escritura. Abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, dice, infracción de la ley. ¿Así dice, hermanos? Sí, así dice. Bueno, lo primero que Juan nos está haciendo saber, hermanos, es que si pecamos, oiga bien, si pecamos, violamos la ley de Dios. Eso está diciendo en este texto. Es decir, si pecamos, violamos su voluntad expresada
en las Escrituras. Entonces, para saber si pecamos o no, necesitamos saber en qué consiste su ley, ¿verdad que sí? Para saber si infringimos o no la ley. Bueno, pues yo quiero saber si la infringo o no. Bueno, pues tienes que conocer la ley. Es por ello que el salmista dijo: bienaventurado el varón que pone su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto en todo tiempo, ¿verdad? Para conocer, hermano, si pecamos o no, debemos de conocer su ley. ¿Cuánto ocupas en conocer su ley? Debemos, hermanos, de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Esto es, si queremos conocer su voluntad y no queremos pecar en contra de Dios. Así que, no sé, por ejemplo, si algún joven tiene relaciones sexuales con su novia, eso es una violación a la ley de Dios, hermano, ¿cierto o no? Ay, yo no lo sabía, pastor. Bueno, tu ignorancia no te exime del pecado. Así como tampoco le podemos decir a un policía que nos pasamos la luz roja porque no sabíamos qué significaba. ¿Qué va a decir el policía? A mí qué me importa si sabes o no. Ten tu infracción y estudia el reglamento. ¿Va a decir eso o no? ¿Verdad? Claro que sí. Hermanos, los cristianos debemos conocer la ley de Dios. De lo contrario, estaremos pecando una y otra vez en contra de Él. Por eso, ¿qué dijo el salmista? Bienaventurado la persona, el varón, la mujer, que medita, que estudia la palabra. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? No te apartes de este libro de la ley, porque solamente en él encontrarás el éxito, ¿cierto o no? Hermanos, entonces, si no queremos pecar en contra de Dios, si no queremos infringir su ley, ¿qué debemos de hacer? Conocer la voluntad de Dios en las Santas Escrituras. ¿Le puedo hacer esta pregunta? O pedirle lo siguiente. A ver, levante su Biblia. Ah, mire, qué bonitas Biblias, ¿verdad? Ok, bájela, hermano. Entonces debemos de conocer su Biblia. Debe de conocer su Biblia. Debe de leerla, hermanos. ¿Usted sabía que es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Y el menos leído? ¿Sabía o no? Interesante, ¿no? Dato interesante. Pregunta: ¿cuántas veces a la semana, hermanos, infringiremos la ley de Dios? A ver, pregúntale al que está a un lado: ¿cuántas veces a la semana infringirás la ley de Dios? Fíjese, esto era lo que enseñaban los falsos maestros de la época de Juan. Pues sí, o sea, no lo decían abiertamente, hermanos, pero enseñaban a infringir la ley de Dios deliberadamente. Decían que podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Esos decían los falsos maestros: al cuerpo lo que pida. Al cuerpo dale gusto. Fíjese lo que decía: mientras el alma se conserva pura, no hay problema. Dale gusto al cuerpo. Si quieres sexo fuera del matrimonio, dáselo. ¿Para qué lo limitas? Si quiere hacer de la comida su Dios, complácelo. Si quiere tatuarse el cuerpo como los cananeos paganos, déjalo. Eso decían. Ahora consideremos el contraste de estos falsos maestros con los fariseos. Los fariseos decían:
o los fariseos, ellos no pecaban exteriormente. No pecaban exteriormente, sí, eran intachables. Se vestían bien, iban a las sinagogas, alababan al Señor, ayunaban, no pecaban exteriormente, pero por dentro, Jesús les dijo, ¿cómo, Pepe? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y se veían bien, ¿no? O sea, hay dos contrastes. En el tiempo de Juan le decía, el cuerpo lo que pida, dáselo. Y los fariseos, no. Pero por dentro, dijo Jesús, huelen a muerte. Podredumbre hay por dentro. Jesucristo dijo que el pecado, hermanos, no es exterior ni interior. El pecado es completo. El alma y el cuerpo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? La ley mosaica decía, no matarás, ¿cierto o no? No matarás. Pero Jesús dijo, el que se enoje con su hermano, ese ya es homicida. O sea, ni danos chance, Jesús. También dijo, con tan solo mirar a una mujer y desearla, ya adulteraste con ella en el corazón. Podemos jactarnos, hermanos, de no haber cometido pecados externos, como homicidio, robo, adulterio, malas palabras. Pero, ¿qué me dices de los internos? No, pastor, yo tampoco tengo pecados internos. ¿Qué me dices del orgullo? ¿Qué me dices de la vanagloria? ¿Qué me dices de la envidia? ¿Qué me dices de la rebeldía? Ya me lo dormí, ¿verdad? Hermano, voy a empezar yo toda la semana, Señor, ahora sí que no se me duerman, por favor. Hermanos, entonces podemos jactarnos y decir, yo no tengo pecados externos, pero ¿qué tal los internos? ¿Verdad? Si revisáramos el corazón, si te revisáramos la mente, si te revisáramos los ojos, si te revisáramos lo que pensamos, todos, hermanos, ¿verdad? Esto está terrible. Por eso dijo Jesús, no hace falta el acto, con tan solo pensarlo ya lo hiciste. El pecado, hermanos, es pecado en el alma y en el cuerpo. Diga conmigo, el pecado es pecado en el alma y en el cuerpo. Diga conmigo, y es transgresión de la ley de Dios. ¿Sí lo creo o no, hermanos? Claro que sí. Por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Santificarnos, a que nos enseñen, hermanos, porque como dije al principio, muchas veces ignoramos lo que dice la palabra del Señor, ignoramos que eso es pecado. Lamentablemente todos, ¿cuántos? Todos, hermanos, transgredimos la ley de Dios de una o de otra manera, ya sea pecando al hacer aquello que Dios nos prohíbe o pecando no haciendo aquello que Dios nos manda hacer. Pero siempre estamos pecando y ofendiendo a Dios. Siempre. Esto es importante lo que le voy a decir. No confundamos el pecado con el error o la equivocación. ¿Sí? No son sinónimos, hermanos. No confundamos el pecado con la equivocación o el error. Una vez una hermana había engañado a su esposo y tenía a sus hijos bien ofendidos con ella, bien dolidos. Y ella los reunió y les dijo, hijos, quiero hablar con ustedes. No sé qué me pasó, me equivoqué. No se había equivocado, había pecado. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? No confundamos nuestras equivocaciones con nuestros pecados. Cuando hay un error o una equivocación, hermanos, no ofendemos a nadie. Pastor, ¿para dónde queda la calle de la Escondida?
Ah, pues la escondida, mira, es una atrás de la Texcoco. No es cierto, la escondida está acá. Uy, y luego viene, pastor me dijo que era allá y era acá. ¿Pequé? ¿Lo ofendí? No, simplemente me equivoqué. Pero en eso no hay ofensa, ¿cierto o no, hermanos? Sin embargo, el pecado siempre lleva consigo una ofensa. ¿Qué fue lo que le dijo el hijo pródigo a su padre cuando regresó? Ay, papá, mira, me equivoqué, cometí un error, pero te digo algo, pero ya aprendí la lección. ¿Eso le dijo, hermanos? No, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nos damos cuenta que el pecado y la equivocación no son sinónimos, son cosas muy diferentes. Y esta, hermanos, es una gran enseñanza, porque cada vez que pecamos, ofendemos en dos vías o en dos directrices, a Dios y a alguien más. Por eso es que el hijo pródigo dijo, padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo, contra Dios, ¿y contra quién? Siempre que pecamos, ofendemos en dos vías, hermanos. Y por ende, hemos de pedir perdón en dos ¿qué? Vías. ¿Sí? Brother, o como dice el hermano Richard, brotherzazo, he pecado ofendiéndote. Fíjate que ya le pedí perdón a Dios. ¿Me puedes perdonar tú? Así es, hermanos, el pecado. Y así es que se debe de pedir disculpas. El hijo pródigo nos los enseñó. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Discúlpame. ¿Por qué? Porque el pecado siempre ofende a alguien más. Seguimos aquí, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿vamos bien? Denle un aplauso al Señor. Bien fuerte, bien fuerte. Vamos a ver qué dice el versículo 5, igual de Primera de Juan. De Primera de Juan 3. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Oiga, dice, y no hay pecado en Él. Hermanos, nuestro problema se llama pecado. ¿Cómo se llama nuestro problema? Pecado. ¿Hay cristianos aquí? Diga amén. Bueno, para los cristianos, nuestro problema se llama pecado. Oiga, para el mundo es una tontería, ¿sí? Porque para el mundo el pecado es, como dicen los costarricenses, es pura vida. No, pero, a mí me encanta. ¿Eso es pecado? Bueno, eso es de acuerdo a tu apreciación. Pero de acuerdo a mi apreciación, es gozar la vida. Solamente hay una vida y se vive una vez. Bueno, para el mundo, hermanos, estamos locos. Pero para nosotros los cristianos es una transgresión que se convierte en una ofensa y en una deuda en contra de Dios. ¿Qué está pensando? ¿Para qué me hice cristiano? Y le pregunto algo, hermanos, ¿quién es el que nos puede ayudar a saldar esa cuenta y limpiarnos de todo pecado? ¿Quién? ¿No escuché quién, hermanos? Jesucristo. Gloria a Dios, ¿cierto o no? Es más, podemos decir gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Porque por medio de Él, por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Estamos aquí, hermanos. Gracias, Jesucristo. Gracias por venir a esta tierra. Oiga, por eso dice Juan, y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados.
y no hay pecado en él. Juan el Bautista lo dijo de una manera sublime. Vaya conmigo a Juan, al Evangelio de Juan 1:29. Mire cómo lo dijo Juan el Bautista. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿no le parece hermoso? Ya déjelo, ya no lo busque, ya se oyen todas las páginas. Ya lo dije, ya está aquí, mire. Mejor estudien su Biblia, digo en su casa, su Biblia. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el apóstol dijo: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Hermanos, solo Jesucristo, ¿quién? Solo Jesucristo puede quitar nuestros pecados. Y dice Juan: porque en él no hay pecado. Jesucristo fue perfecto y sin mancha hasta la muerte. Démosle un aplauso a ese Jesucristo hermoso. ¿Sí cree que Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado, hermanos? Ah, gloria a Dios. Bueno, a ver, regrese nuevamente a Primera de Juan, capítulo 3. Ahora vamos a leer versículo 7 y 8. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow, hermano, qué hermoso texto, ¿no? Ahí está todo el Evangelio resumido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dese cuenta de algo: el diablo fue el primer ser que pecó. Lo está diciendo Juan. Él fue el primero en desobedecer y rebelarse. Hermanos, no fueron Adán y Eva como muchos piensan. No, fue el diablo y después los ángeles que arrastró. El primero fue el diablo. Lo único que hizo Satanás fue introducir al huerto el pecado que él mismo ya había cometido. ¿Y con qué intención lo hizo? Con la intención de arrastrar a todos los que pudiera al infierno eterno. Porque dice Juan: nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él fue, hermano, él fue el autor. Él introdujo el pecado al huerto. No fue Adán y Eva. Pero, diga conmigo, pero, gloria a Dios por ese pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció, hermanos? Para deshacer las obras del enemigo. Diga gloria a Dios. Ok, en Cristo Jesús nuestros pecados, hermanos, son perdonados y la obra del maligno está deshecha. ¿Lo cree, hermanos? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, hermano. Para deshacer las obras del enemigo y limpiarnos de todo pecado. En quien tenemos el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Jesucristo el justo. De todo esto que acabamos de ver, Juan quiere que entendamos algo, amados hermanos. Que el pecado, oiga bien, que el pecado es la razón,
El pecado, el pecado es la razón de la llegada o la venida de un Salvador. ¿Cuál fue la razón de la venida de un Salvador, hermanos? ¿Cuál? El pecado. Diga conmigo, el pecado fue la razón de la venida de un Salvador. El pecado es la causa, hermanos, de por qué el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, eso está diciendo Juan. Imaginemos que recibamos una llamada en la madrugada de un amigo que lo queremos, que lo apreciamos y que lo acaban de meter a la cárcel por infringir las leyes. Imagine a la madrugada, que a las 3 de la madrugada, que usted está pero en pleno roncamiento. Suena el teléfono y es el teléfono de un amigo y que lo metieron a la cárcel por infringir a las leyes, y alguien más nos dice: para dejarlo salir hay que pagar una buena fianza porque hizo esto y esto otro. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, como amigos de él? Bueno, pues conseguimos el dinero porque lo apreciamos y lo queremos, ¿cierto o no? ¿Usted lo haría conmigo? Sí. Pero yo con usted sí, porque el buen pastor su vida da. Bueno, eso es otro tema. Conseguiríamos el dinero. Y cuando llegamos, y cuando por fin llegamos, que nos dijera ese amigo, oiga, que nos dijera: ¿no te pudiste haber tardado más? ¿Qué diría usted? Estás loco. Si ni mi obligación es, déjenlo ahí. ¿Sí o no que le diríamos, hermanos? Estoy para ayudarte aquí, para que te dejen salir. ¿Sí o no? Bueno, pues esa es la razón, oiga, por la cual Jesucristo vino a este mundo. Habíamos cometido miles de infracciones y Cristo vino a pagar la fianza, hermanos, a librarnos del pecado y a deshacer las obras de Satanás en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Oiga bien, pero a veces pensamos que lo hizo porque le correspondía hacerlo. Así como ese amigo: ¿hasta qué hora llegaste? Pues, sí, a veces, hermanos, tenemos esa idea. Es que eso le correspondía a Dios, ese fue su ministerio. ¿Ha escuchado a esas personas? Eso le corresponde a Dios, porque como nos ama tanto, y sí, efectivamente nos ama mucho, hermanos, que por eso vino. Pero escuche, pero si lo vemos desde la perspectiva de Juan, podemos decir: cuán grande era mi deuda, cuán grande era mi pecado, mis infracciones, que se tuvo que pagar con la sangre inocente del Hijo de Dios. Eso es como los evangelios, viéndolos desde diferente punto de vista. Muchos dicen: es que como me amó tanto, dio su vida para perdonar mis pecados. Sí, pero ahora velo desde el otro punto de vista. Como éramos unos viles pecadores y pecábamos, hermano, no hubo de otra más que pagar con la sangre del Hijo unigénito e inocente de Dios. Valoremos más su sacrificio. ¿Estamos aquí? ¿Y cómo lo valoremos más? No pecando. Bueno, teniendo esto en mente, Juan nos hace una pregunta implícita en estos pasajes. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué impacto ha tenido esa victoria que Cristo tuvo sobre el pecado en tu vida? A ver, ¿qué impacto o qué vas a hacer ahora? Jesucristo tuvo esa victoria en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados, nos lavó con su sangre desde la cabeza hasta la planta de los pies, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos suyos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú?
Nos está diciendo Juan. A ver, díganle al que está a un lado, ¿qué vas a hacer? A ver, hermanos, ¿verdad que es interesante? O sea, no solamente estamos cristianos, son venidos a la iglesia porque, pues no vayamos a hacer como una vez, ¿te acuerdas que fuimos a un cumpleaños de una persona que nos invitó y llegaron después de mucho rato otros invitados? Y los anfitriones le dijeron a esos invitados, nosotros escuchamos, no estábamos de chismosos, escuchamos. Y le dicen los anfitriones, qué bueno que vinieron, ¿te acuerdas? ¿Y sabe qué le contestó? Ay, es que no teníamos otra cosa que hacer. Regrésate. Y yo. Bueno, entonces, hermanos, a ver, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué somos cristianos? Es que ya no me quieren hablar los de la casa y por eso me hice cristiano, para ver si había amigos aquí. O sea, a ver, pregúntale al que está a un lado, ¿qué impacto tiene el sacrificio de Jesucristo en tu vida? ¿Qué le dijo? Como Cantinflas, no me dijo. ¿Te gustaba la de Cantinflas? ¿Sí? Cuando estaba en el teléfono. No me diga. No me diga. Y el otro viéndolo. No me diga. No. Y cuelga. ¿Qué te dijo? No me dijo. ¿Qué impacto tiene en su vida, hermanos? Bueno, le voy a decir, pues el mismo Juan nos da la respuesta. Regresemos al versículo 6 de 1 de Juan 3. Ahí está. Todo aquel que permanece en él, simplemente ¿qué? No peca. Todo aquel que peca, hermano, no le ha visto, ni siquiera sabe quién es Jesús. Ahora brinque al versículo 9 y mire cómo dice lo mismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí, hermanos? Ese es el impacto que debe de reflejar en nuestras vidas. El sacrificio, el perdón de pecados, ese es el impacto que debe de haber. Todo aquel que ha sido pagada su fianza, hermanos, no peca. Aquel amigo de la cárcel que lo pusieron ahí por hacer varias cosas, ¿a poco las volvería a hacer? No. Pues es lo mismo que está diciendo Juan. Todo aquel que ha sido pagada su fianza no peca. Sin embargo, hermanos, esa respuesta de Juan, oiga bien, es muy drástica y aplastante. Sí. Porque si pecamos, entonces ¿qué pasa? Porque todos somos pecadores. Entonces, si pecamos, ¿quiere decir que no somos cristianos auténticos? Si pecamos, ¿no nos vamos a ir al cielo? De hecho, todos sabemos que aún tenemos pecado en nosotros, ¿cierto o no? Y Juan está diciendo, no peca. Es más, el mismo Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él dice que confesemos nuestro pecado y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo que el que ha recibido Jesús, el que es cristiano, ya no peca? Bueno, lo que Juan nos está diciendo es que el cristiano, como forma de vida habitual, oiga, el cristiano como un estilo de vida nuevo, no peca. Eso nos está diciendo. Pero si llega a resbalar,
Si llega a resbalar, dice que salgamos del pecado y no permanezcamos en él. ¿Sí me estoy dando a entender? Oiga, como fue el caso de David, el caso de Pedro, de Pablo y un montón de personajes bíblicos. Cayeron, resbalaron, pero salieron, pidieron perdón, se apartaron del pecado y alcanzaron misericordia. Recordemos lo que dijo el proverbista: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Cae, pero no se queda ahí, se levanta y sale del pecado. Eso es lo que nos está diciendo Juan, hermanos. El que es cristiano, nacido de Dios, no peca. O en otras palabras, tiene una forma habitual de vida santificándose. Y si la llega a regar, porque somos seres humanos y todos pecamos, entonces que se levante del pecado, se aparte del pecado y alcanzará misericordia. ¿Cierto o no que eso es liberador, hermanos? Claro, porque todos pecamos. A lo mejor veniste hoy y te aventaste un round con la esposa en la mañana, o con los hijos, o con el que se pasó el alto, o te levantaste teniendo pensamientos malos. Bueno, entonces ¿sabes qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan está diciendo: bueno, eres hijo de Dios, lavado con su sangre. Lo que te recomiendo es que, como eres una nueva criatura, no peques, apártate del pecado, alcanzarás misericordia, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta por la bendita misericordia de Dios. Denle un aplauso a ese Dios misericordioso. Hermanos, si esto es debido a nuestra nueva naturaleza, por eso dijo Pablo que habiendo tenido hermosas promesas, oiga, nos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Qué contamina el cuerpo, hermanos? Pues bueno, a Andy le contaminan las redes sociales. Se va a alejar. A otros el cigarro, a otros el alcohol, a otros el sexo, a otros la comida, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que nos alejemos. A otros contamina el espíritu. A lo mejor esa música de Vicente Fernández te contamina el espíritu, porque te acuerdas de la novia que tuviste en el kinder, y que ese día que nos vimos y nos conocimos, y como tú ninguna, y ahí tienes a la esposa al lado. ¿Te das cuenta cómo ya estás pecando en el corazón? Por eso dice Pablo que te alejes de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, que nos purifiquemos. Esa es nuestra naturaleza, hermanos, caminar en santidad, y si caemos, levantarnos y salir de ahí. ¿Me lo puede recibir en el amor del Señor, hermanos? Bueno, denle otro aplauso al Señor. Por último, nuevamente regrese al versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué, hermanos? Ahí está. No practica, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Puede haber el riesgo de caer, pero el que es nacido de Dios, oiga, no es, ¿qué? Diga, practicante. Esa es otra cosa. Los futbolistas practican, ¿cierto o no? Los boxeadores practican. Todo el que va a hacer algo practica para ser mejor en eso. Bueno, el apóstol Juan está diciendo: no seas practicante del pecado. No practiques lo que te contamina.
Y cierro, diciéndote lo mismo que 5 sermones atrás, hermano. Así como Josué conquistó la tierra prometida, ¿la qué? ¿Ya se la habían prometido o no? Que iba a ser de él, ¿no? Pero la tuvo que conquistar. Pues, o sea, ¿cómo? Pues sí, o sea, es de él, pero conquístala. Así como a Josué se le dio la tierra prometida y la tuvo que conquistar, asimismo el Señor ya nos prometió la victoria sobre el pecado. Ahora, escuche, ahora hagamos lo que nos corresponde hacer. Pastor, ¿y qué nos corresponde hacer? Le voy a decir: conquistar cada rincón de nuestra vida. ¿Sí me escuchó, hermano? No olvidemos que la vida cristiana es un campo de batalla. ¿Qué es? ¿Ok? Y yo te pregunto lo siguiente: ¿cómo vas a caminar por ese campo de batalla? ¿Cómo vas a caminar por ese campo lleno de minas, de granadas, de balas, de pólvora? ¿Cómo? Desanimado. Hoy sí voy a la iglesia, el otro domingo no, el otro quién sabe. Ay, es que mejor me regreso al mundo. Hermano, ¿cómo vamos a caminar por la vida cristiana sabiendo que es un campo minado? Hermano, el enemigo no descansa, el enemigo, pero está al pendiente, está al acecho de nuestra vida. Por eso es que ¿cómo vamos a caminar? No, es que hablaron mal de mí. Pura ignorancia de la Biblia. Es que el otro hermanito no me quiso saludar. Pura ignorancia de la Biblia. Porque estas cosas tienen que acontecer. ¿Cómo vamos a caminar la vida cristiana? El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6, poniéndonos cada día la armadura de Dios. Me levanto y me pongo el casco, la armadura, y tengo desenvainada la espada, que es ¿qué? La palabra de Dios, y el escudo de la fe. En contra de las acechanzas del enemigo estoy preparado. Ahora sí que le decimos: te topaste con el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Por qué? Porque tengo la armadura de Dios. Así es que día con día levántate y di: buenos días, Espíritu Santo, como decía aquel hermano. Hoy me pongo la armadura de Dios. Tengo la espada, los zapatos, tengo el casco, tengo la coraza de justicia, tengo el escudo de la fe, y voy a resistir al enemigo y él saldrá huyendo de mi vida. Pero, escuche, ahorita le aplaude. Pero si nos paran desanimados, no, es que ya mejor hoy sí me quiero morir. No, es que ya mejor vamos con un notario para dar el testamento. Ay, hermano. Sí, siento que Jesús dice: para eso me gustabas. Hermano, el Señor nos rescató no para esas, hermano, cosas, ¿verdad? Entonces, ay, es que hoy sí toqué fondo. No, es que hoy sí estoy desanimado. ¿Cuándo estabas animado? Es que hoy me siento mal, pero me pongo la coraza de justicia, el escudo de la fe, la palabra de Dios, y me paro firme en contra de las acechanzas del enemigo. Porque David dijo: no es mía la batalla, sino de Jehová de los ejércitos. Y cuando te paras de esa manera, querido hermano, la victoria la tienes garantizada. Lo dijo el apóstol Juan. Dele un aplauso al Señor bien fuerte. Cierre sus ojos. Padre celestial, muchas gracias, Señor, te damos. Gracias te damos por
por la nueva naturaleza que tú nos has dado, Señor. Una naturaleza, Padre, que no peca, que se levanta cuando cae, Señor. Que diario, Señor, día con día, en todo momento se pone la armadura de Dios. Y día con día agradece y valora aún más el sacrificio de su Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Aquel que deshizo las obras del enemigo. Gracias, Señor, por la victoria que nos has dado a los que estamos en ti. Gracias te damos, Jesús. Gracias. Dígale ahí en su lugar: gracias, Señor. Gracias por la victoria que me has dado. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias por darme el espíritu de adopción por el cual puedo decirte: Abba, Padre. Gracias, gracias, gracias. En ese precioso nombre de Jesús elevamos esta oración y este mensaje. Amén y amén. Apláudale bien fuerte al Señor, amado. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.